Es uno de los próximos grandes hitos del transporte sobre raíles por llegar en el área de Barcelona, la llegada a la T1 del Prat, y ha dado un nuevo paso con la presentación de los esperados nuevos trenes que operará Ferrocarrils de la Generalitat y cuyos detalles se han dado a conocer recientemente en una presentación con autoridades, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, a la cabeza, pudiéndose ver por completo, por fuera y por dentro, la primera de las 10 unidades que conectarán el centro de Barcelona con el aeropuerto Josep Tarradellas el Prat, una vez se terminen por completo las complejas obras de nueva conexión, que por fin llevarán las cercanías, aunque operadas por Ferrocarrils, hasta todas las terminales del aeródromo barcelonés. Unas nuevas unidades que se espera entren en servicio entre finales de 2026 y principios de 2027. Siendo el próximo año el destinado a las pruebas y por tanto a dejarse ver sobre las vías durante no pocos meses. En cuanto a los nuevos trenes en sí, el diseño ha buscado ofrecer conexiones rápidas entre Barcelona y el aeropuerto Josep Tarradellas, el Prat, donde se han tenido en cuenta las necesidades específicas del trayecto, por lo que se han habilitado numerosos espacios para equipajes y pasillos más anchos que facilitan la movilidad interior, dotándose de los sistemas de señalización, seguridad e información al pasajero más avanzados para garantizar los máximos niveles de seguridad y experiencia a bordo. Unos trenes que pertenecen a la familia Coradia Stream de la marca francesa. Cada tren se compone de 5 coches, con 10 puertas a cada lado, 20 en total, 202 asientos, de los cuales 193 son fijos y 7 abatibles y 2 para personas con movilidad reducida, teniendo una capacidad total de 656 viajeros. Trenes que cuentan con indicadores sonoros de apertura y cierre de puertas y un sistema de iluminación verde para la apertura y roja para el cierre, para facilitar la identificación de la maniobra por parte de las personas con discapacidad auditiva o, por qué no decirlo, también para las más despistadas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Cada unidad dispone de 20 pantallas panorámicas dedicadas a la información del servicio, 4 en cada coche, y 9 pantallas, también panorámicas, dedicadas a la información aeroportuaria, con datos sobre las salidas y llegadas de los vuelos. 12 teleindicadores LED exteriores, 2 de los cuales son frontales y 10 laterales, para informar a los pasajeros ubicados en los andenes. Trenes que son completamente accesibles, sin escalones de acceso desde el andén, con una rampa automática en las puertas cercanas a la zona de movilidad reducida. Además de los 2 espacios reservados para personas con movilidad reducida, hay baños adaptados, con una puerta de accionamiento eléctrico y espacios multifuncionales para bicicletas y carritos. El desarrollo de estas unidades se ha llevado a cabo con criterios de ecodiseño, con especial atención a la selección de las materias primas, optimización de la eficiencia energética en los sistemas de tracción y el reciclaje de los trenes al finalizar su vida útil. Según los planes previstos, el enlace del centro de la ciudad con las 2 terminales del aeropuerto de Barcelona el Prat tendrán una frecuencia de 15 minutos y un tiempo de trayecto de algo más de 20 minutos entre la estación de Paseo de Gracia y la T1, por tanto un tiempo de viaje realmente atractivo entre las diferentes terminales y el centro de la ciudad condal. Todo tras las obras realizadas para esta nueva conexión, una infraestructura que está culminando los últimos detalles y que tendrá 22,7 kilómetros y contará con 9 estaciones, partiendo de Sant Andreu, Sagrera, El Clot, Paseo de Gracia, Sants, Bellvitge, El Prat, Aeropuerto T2 y Aeropuerto T1. En lo que se refiere a este nuevo material rodante, en estos momentos se están completando las pruebas estáticas y dinámicas en el Centro Industrial de Alstom en Santa Perpètua, pruebas de validación necesarias para la certificación, que se realizarán en la red ferroviaria próximamente, que incluirán ensayos de tracción, frenado, comportamiento dinámico, señalización y telecomunicaciones, entre otros. Una cuenta atrás cada vez más próxima para unos trenes y una nueva línea que se espera tenga un gran uso debido a la rápida y buena comunicación entre el Prat y gran parte del centro de la ciudad.
y que supondrá una de las mejoras más esperadas y también largas en ejecutarse, y donde ya conocemos al detalle los trenes que ofrecerán este servicio y del que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.